les traje preparado eh, una breve historia de cómo viene el precio y qué es lo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Pero, digamos, empezando de un tiempo atrás, como para poder comprender un poco lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Bueno, en principio teníamos que, luego de la subida esta estrepitosa que habíamos tenido en el all time high, que se originó en diciembre de 2017, bueno, ahí supuestamente habíamos terminado con una onda 5 alcista, eh, un final de ciclo, ¿no es cierto? Un final de ciclo donde luego tuvimos una corrección que nos llevó todo el año 2018, ¿no es cierto? Y que nos hizo tocar el mínimo desde aquel máximo histórico, ¿no es cierto? Entonces, eh, había unas dudas, ¿no es cierto? Cuando por fin tuvimos ese impulso, ese bull run, en junio de 2019, que llegamos a tocar prácticamente los 14.000 aproximadamente, de acuerdo al exchange, de que si esto estaba marcando, ¿no es cierto?, una corrección de tipo ABC de Elliott, ¿no es cierto?, lo que muchos decían que cuando empezó a caer, que podríamos llegar a tocar nuevos mínimos, incluido yo. Incluido yo porque estaban todas las condiciones dadas, ¿no es cierto?, como para que así pudiera ser. Bueno, más allá de eso, una vez que vimos que tuvimos un rebote originado en marzo de este mismo año, y vemos que en ese rebote, en el momento actual, hemos superado la parte superior de aquel máximo que describía ese triángulo bajista, el famoso triángulo bajista, eh, un poco que como que respiramos, porque podría haber sido un retroceso de onda 4 bajista para tirar un nuevo mínimo, pero que al haber superado aquel nivel de resistencia ubicado en los $9.000 aproximadamente, bueno, se descartaba la posibilidad de que esto fuera un retroceso onda 4. Entonces, por lo cual pasaba a formar parte onda 4, este punto de aquí, onda 4 de caída, cercano a los $10.000. Entonces, esta conjetura, ¿no es cierto?, de un retroceso ABC quedó prácticamente trunca, ¿no es cierto? Entonces, eso dio lugar a, me acuerdo en un Zoom, eh, que me acuerdo mucho porque nadie sabía qué es lo que iba a pasar, y yo hice este sector del análisis en aquel Zoom, que lo tuve que hacer justamente, que por eso estoy haciendo este análisis en la plataforma, o sea, de acuerdo al precio de Huobi, porque las otras exchanges las tenía lleno de otros análisis, ¿no es cierto? Y este fue un análisis en vivo de un Zoom, creo que alguno lo puede recordar de los que están acá. Eh, y, y, bueno, en este análisis basado en ondas de Elliott, ¿no es cierto? Vemos las 5 ondas bajistas, el bull run con sus 5 ondas alcistas, y este retroceso con ese cambio de, digamos, en vez de estar esperando onda 4 en este sector de retroceso, nos estaba marcando ya en aquel momento onda 4 en este punto. Muy interesante esto, por el hecho de que al haber superado este onda 3, este punto de onda 3, y haber marcado este punto más bajo, podemos decir que estaba terminada la corrección, ¿no es cierto? Y el punto más importante de esto
es que esta corrección no marcó un mínimo más bajo que el anterior. Por lo cual, eran las dos opciones que teníamos de aquel ABC gigante a pasar a otra opción, ¿no es cierto? Que lo que sería una onda, que ya le voy a mostrar porque acá hay muchas cositas. Un segundito. Lo que sería estas 5 ondas de caída vendrían a marcar un punto de retroceso 2 de un conteo alcista. ¿No es cierto? Obviamente que esto no está desarrollado y que nadie sabe hasta dónde podría llegar punto 3, punto 4, ni siquiera estoy diciendo que puedo llegar a predecir hasta qué punto podría subir en caso de tener una subida parabólica, como muchos anuncian, ¿no es cierto?, a valores gigantes. Algunos fuera de toda escala, ¿no es cierto?, hablan de 100.000, de 500.000, de muchísimos mil. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo me puedo basar para poder hacer algo argumentado y bastante lógico, por ejemplo, en lo que se llama extensiones de Fibonacci, donde en este momento ya tenemos cumplida la onda 2 de retroceso y estamos en transcurso de cumplir esa onda 3. Bueno, como una extensión de Fibonacci me puede medir onda 3, que justamente que esto es educativo, ¿no es cierto? Onda 3 puede ser igual o mayor, pero nunca menor a onda 1. Entonces, hay dos opciones de onda 3. Una de las opciones es que llegue al mismo tamaño de onda 1, que está dado por la proyección 1 de la extensión de Fibonacci. Y la otra opción, que es la más habitual, es que llegue, que generalmente no llega a tocar exactamente, sino que apenas más abajo de el 1.618 de la extensión de Fibonacci, tomando como referencia el punto de partida, onda 1 y el retroceso 2, ¿no es cierto? Bueno, como esto hay formas de comprobarlo sobre la marcha, nosotros podemos ver, en este caso, que todas las ondas, o sea, podemos saber que todas las ondas de Elliot están compuestas por subondas y cada onda en su interior tiene una composición de 5 ondas. Entonces, lo que se llama justamente las subondas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tranquilamente decir que acá podemos estar teniendo una especie de onda 1, retroceso 2, quizás una onda 3 que no está concluida, ¿no es cierto? Y que podría llegar a la extensión 1 de Fibonacci respecto de la onda principal, un retroceso 4 que debiera estar por encima del punto 1 y podríamos tener una onda 5 extendida al 1.61 de Fibonacci. Bueno, esto, si bien es muy motivador, ¿no es cierto? Pero, bueno, nunca uno tiene la certeza de esto, ¿no es cierto? Aparentemente eso es lo que pinta. Podemos ver, por ejemplo, comparando con otros tipos de sistemas de análisis, que coincide perfectamente, ¿no es cierto?, con un ciclo de Fibonacci. Estos ciclos de Fibonacci donde nos están marcando los límites de retroceso y que nos están marcando claramente un punto de onda 3 en el 1.618 de extensión de Fibonacci, como lo habíamos planteado al principio. Y que nos estaría dando aproximadamente hasta el 3.618, una 5 extendida. Bueno, también hay otros métodos para saber, porque ahora, ¿cuál es el tema?
El tema es saber qué sucede ahí en ese punto en la gráfica en este momento. Porque si bien hay muchas personas que por ahí tienen el estilo de trading de holder, ¿no es cierto? Por lo cual tranquilamente podrían estar comprados y esperar el siguiente bull run, que es lo que mucha gente habla que se puede llegar a estar dando en poco tiempo. Hay muchos otros que, si bien no son scalper, o sea que hacen operaciones de corto plazo, de corto tiempo durante el día, varias operaciones, pero sí tienen unas operaciones, por ejemplo, en swing. Porque yo no voy a decir en este momento qué es lo que va a pasar de acá a media hora, pero sí para una operación en swing que puede durar 3, 4 días, ¿no es cierto? O mediano plazo, está bueno el análisis. Y lo podemos llegar a determinar con, por ejemplo, otro tipo de herramientas, como por ejemplo el abanico de GAM. En el abanico de GAM estamos viendo que en este momento Bitcoin, a pesar de este retroceso que ha tenido, y sin haber tocado aún el punto de la línea de tendencia más importante que tiene el abanico, donde nos está marcando que al encontrarse el precio por sobre esta línea, está totalmente alcista. O sea, la tendencia está totalmente alcista y todavía con fuerza y con velocidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si bien nosotros estamos viendo un pequeño retroceso, que no es tan pequeño a la hora de estar tradeando, ¿no es cierto? Nosotros podríamos esperar un rebote o ahí mismo, o inclusive a llegar a tocar la línea esta de tendencia, que es la línea que nos marca una tendencia sana. ¿Por qué? Porque esto, cuando se empieza a alejar del punto central del abanico de GAM, cada vez va perdiendo más fuerza y se supone que una tendencia sana está sobre esta línea. O sea, una tendencia que vaya de tal forma vertical es una tendencia que no es sostenible. En este momento lo que estamos viendo es que, como bien no cruzó hacia abajo la línea de tendencia principal del abanico, está teniendo una fuerza sostenida y podemos hablar de que estamos alcistas con una pequeña corrección porque nunca el precio va a ir de forma recta. Siempre va a ir marcando zigzag. Y esas pequeñas correcciones, ¿no es cierto?, son necesarias. Entonces, eso es prácticamente lo que yo estoy viendo hoy por hoy en BTC. Y si me refiero al conteo de Elliott principal, este celestito que estoy marcando, veo que refiriéndome a eso y apoyándome, por ejemplo, en el abanico de GAM y en los ciclos de Fibonacci, inclusive en las extensiones de Fibonacci, yo podría decir tranquilamente que mientras el precio no rompa la línea sana de la tendencia, de una tendencia fuerte, que es el punto 1.1 del abanico de GAM, o podría perforarla, pero volver inmediatamente a ella, nosotros podríamos estar esperando unas ondas de Elliott completas dentro del primer eslabón de lo que sería una velocidad media y de tendencia sana, que sería desde este punto hasta esta línea. Sin dejar de tener en cuenta que tranquilamente podría ser, como lo fue en este caso, esto que se salió de toda escala, un bull run de forma vertical, vertiginosa, pero que eso hay que tener muchísimo cuidado porque obviamente no tiene una tendencia saludable y en cualquier momento podría pasar lo que sucedió cuando llegamos
acá a los $20.000, ¿no es cierto? Que de un momento a otro, ¡pum!, se cae todo. Mientras sigamos en esta zona, en esta área del abanico, en este área del abanico de GAN, vamos a mantener una tendencia sana y podríamos ver algún retroceso. Mientras se la banque el punto 1.1 del abanico de GAN, creo que estamos en una posición totalmente alcista y es bueno hasta para poder comprar, para holdear, para guardar. Bueno, más allá de esto, que es un análisis a mediano y largo plazo y con algunas injerencias que, ¿no es cierto?, que se pueden tomar en cuenta para los próximos días, porque esto en 2 o 3 días tranquilamente podría llegar a estar tocando esta línea o rebotando de acá. Si el precio empieza a superar estos máximos, yo diría que no lo para nadie, porque la primera resistencia de velocidad a la altura del precio estaría aproximadamente en los $15.000. Así que es una buena, eh, es un buen momento para comprar o para tener en cuenta un retroceso para comprar con menor posibilidades de tiempo en pérdida. Pero a largo plazo, buenas ganancias.